Hola otra vez, estimadas y estimados, mentes brillantes. En esta ocasión vamos a terminar, culminar la parte de nociones básicas de álgebra, matemática, incluyendo la matemática. Y anteriormente explicamos lo que son las teorías de los logaritmos y anteriormente vimos las propiedades de los exponentes secuencialmente. Y en esta ocasión vamos a ver nociones básicas de álgebra matemática, última parte, o cuarta parte. Bien, como primer punto vamos a ver qué es una variable y una constante. Sabemos que tanto en economía eh, suele usarse mucho lo que es la representación X, puede ser Y, etcétera. Pero normalmente los textos lo simbolizan para representar una variable o un valor como X. Y a eso se le puede llamar variable. Si el símbolo X representa a un valor, a un solo valor, se denomina constante. Ya vamos a ver ejemplos. Una variable es continua en un intervalo cuando se puede adoptar todos los valores del intervalo dado. En caso contrario, es una variable discreta en ese intervalo. Lo vamos a explicar de otra forma. Yo sé que hubo un par de dudas, pero de esta forma podemos decir que una variable es toda característica medida en un estudio. Y se denomina así porque, aunque podamos prever los valores posibles, son cambiantes, o sea, varían. Lógicamente, el mismo término lo dice variable, ¿sí? Y hay unos aspectos a considerar que podemos decir que las variables, cuando están sujetos a investigación, hay dos. En este caso, variable dependiente y la independiente. Como suele pensarse, la dependiente depende de ciertas u otro conjunto de variables. Y la independiente de por sí misma, ¿sí? No depende de nadie más. Hay aspectos en el cual en economía se suele usarse mucho este tipo de variables y, y para obtener ciertos resultados en una investigación, ¿sí? Por ejemplo, el consumo depende de ciertas variables como el ingreso, ¿sí? Y como el nivel de ahorro, eh, el nivel o comportamiento de decisión de los consumidores, etcétera, ¿sí? Y es un poco más profundo todavía. Para el caso del espacio muestral, cuando me refiero a espacio muestral, yo sé que ustedes ven o están viendo estadística. Cuando mencionan espacio muestral es que uno obtiene una muestra de una población total, es decir, de una población de 500 o de 5 millones de habitantes, por ejemplo, en El Salvador, se recoge una muestra de 10.000, por ejemplo. Esa es una muestra, un espacio muestral, ¿sí? Para poder realizar encuestas, etcétera. Y prácticamente hay dos tipos de variables. Están las continuas y están las discretas. Cuando hablamos de continuas, prácticamente adopta un número finito. Puede ser talla, peso, edad, etcétera. Y las discretas cuando solo son posibles un número finito de valores. Podemos decir número de hijos de una pareja, número de miembros de una familia, etcétera, ¿sí?
Y pues son importantes identificarlas porque es importante poder realizar el tipo de investigación que se requiere para este tipo de variables. ¿Sí? Y aquí están algunos ejemplos. Cuando hablamos de variables constantes, podemos decir el costo fijo en el corto plazo. Si se fijan, todo es fijo en las constantes. ¿Sí? Puede representar con letra A, letra B, letra C, etc. ¿Sí? Las continuas. Uno de los ejemplos es el interés compuesto capitalizable instantáneamente. ¿Sí? Porque van continuamente, van cambiando continuamente. El otro es el tiempo de n, como se suele utilizar en el interés compuesto. Si se fijan, está entre paréntesis 1 más tasa de interés elevado a la n. Entonces, esa n constantemente o continuamente va generando un cambio de ese factor. Y la discreta. El interés compuesto con capitalización diaria, mensual, trimestral, bimensual, etcétera. ¿Sí? Y el otro ejemplo es el tiempo en una operación financiera. Corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. ¿Sí? Esas son una de las formas de variables, ¿sí? Que suele utilizarse en el campo financiero. Luego otro aspecto a identificar son las ecuaciones. ¿Y qué son ecuaciones? Es una igualdad de dos o más cantidades o expresiones. Y tenemos algunos ejemplos. A más B es igual a C. Es una ecuación. El interés simple es igual a P por I, tasa de interés, y N. P puede representarse una unidad monetaria, ¿sí? Y ese será objeto de estudio del siguiente tema, unidad, perdón, siguiente tema. Y por ahorita lo vamos a identificar. Luego está lo que es interés compuesto, que es igual a unidad monetaria P, el principal, como suele caracterizarse en los textos financieros, entre paréntesis 1 más I, que tasa de interés elevado a la N. ¿Sí? Y esos son unos tipos de igualdades de esas expresiones. Y como ejemplo, y como siguiente punto, vemos que es una transposición. Una transposición de términos consiste en trasladar términos de una ecuación de un miembro al otro. De eso se puede despegar cierta variable que se requiere encontrar. Y aquí les he puesto un ejemplo. Si se fijan, a más b igual a c. Esto es iniciando lo que es la decisión de esta ecuación. Luego, para poder encontrar cierta variable, en este caso a, vemos que trans- transponemos la letra b al lado derecho, ¿sí? O derecho según mi pantalla, ¿sí? Entonces, eh, si se fijan, cambia de signo, ¿sí? Estaba positivo, luego pasa al siguiente lado por despejar A, pasa al lado negativo. Y para poder encontrar ciertas formas o ciertas variables, muchas veces eh, se requiere como duplicar ciertas eh, cantidades como sujeto de despejar y poder transponer términos en ciertas ecuaciones. ¿Sí? Bien. Luego están lo que son las ecuaciones de primer grado. En este caso son dos incógnitas que se representan. Ax más by es igual a c, como primera ecuación. Luego de x más y es igual a f. Puede ser cualquier letra representada, siempre y todo y cuando el mismo procedimiento sea aplicable. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo.
Vemos la primera ecuación que es 2x más 4y es igual a 3. En la ecuación número 2, como los podemos identificar, menos 3x más 8y es igual a 6. Para poder encontrar x, vemos que multiplicamos menos 2 a la ecuación menos 2x más 4y igual a 3, que es la primera. Al multiplicar menos 2, vemos los términos que queda de la siguiente manera. Menos 4x es igual a 8y es igual a menos 6. ¿Sí? Y la 2 queda intacta. Solamente íbamos a operar en la ecuación 1. Y como resultado, sabemos que eliminamos 8y porque si ven, se fijan, menos 8y más 8y se eliminan. ¿Sí? Y menos 6 y 6 positivo también se eliminan porque son eh, oponentes, podemos decirlo así. ¿Sí? Y menos 4x menos 3y se suman. Queda como resultado menos 7x es igual a 0. ¿Eh? Entonces, operándolo, x, podemos decir que x es igual a 0. ¿Por qué? Porque el 7 está multiplicando a x. Y al pasarlo del otro lado, por decirlo así, eh, se divide. Entonces, 0 sobre 7. Y todo número que dividido de 0 entre cualquier otro número es 0. ¿Eh? O da error, ¿verdad? Entonces, de esta forma podemos determinar ese tipo de resultados de esas ecuaciones de primer grado. Y vemos, luego procedemos a sustituir, ¿sí? O si queremos encontrar la incógnita de y, simplemente sustituimos y en la primera ecuación, que es igual a 3 menos 2x, ¿sí? Y como despejamos y, se está multiplicando, pasamos a dividirlo. Entonces, todo ese término eh, pasa de como el menos 2, el 2x pasa a restar. Entonces, el término queda 3 menos 2x sobre 4. Y pues operamos y al final vemos que el resultado puede ser y es igual a 3 sobre 4. ¿Sí? Ustedes pueden determinarlo y así obtener el resultado. Como última forma de poder calcular estas ecuaciones, más que todo cuadráticas. Esta ecuación cuadrática es una ecuación de segundo grado, tal como se caracteriza. Y buscamos una incógnita que es x. Y es que puede ser llevada a la forma de x elevado al cuadrado más bx más c es igual a 0. Sabiendo que la primera constante, tiene que ser diferente de 0. O sea, mayor que 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, ¿cómo podemos determinarlo? Ante la ecuación anterior. Y vemos que son de dos formas en una. Dadas x1 y x2, que esto es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4ac. Todo eso dividido entre 2a. ¿Y cuál es la aplicabilidad de esta ecuación cuadrática? Recordemos que para poder determinar cierta tasa de interés, podemos realizar este tipo de ecuación. También podemos determinar ciertos valores
para poder determinar cierta suma de dinero en el tiempo, ciertas amortizaciones que en su tiempo lo vamos a explicar, eh, como lo mencioné, cierto nivel, cierto porcentaje de tasa de interés, ¿sí? Y es muy útil, es muy útil. También se puede utilizar en cuanto a poder proyectar ciertos flujos de caja, ¿sí? En cierto proyecto en evaluación financiera y pues también proyectar ciertos montos de ventas, ¿sí? Que es muy útil en esta parte aplicable. Y sí, prácticamente son formas de poderlos llevar a cabo en la aplicabilidad, no solo en lo financiero, sino que también en lo económico. En lo económico también es fundamental este tipo de ecuación, ¿sí? Y pues yo voy a subirles otro documento para poder ahondar, los que quieran ahondar más sobre estos temas, para poderlos ustedes tenerlos en práctica. Y yo sé que al final sí será útil, porque recuerdo que todo esto lo vieron en bachillerato, cierta parte de bachillerato, términos de bachillerato, y pues en mate 2 creo, uno o 2, no recuerdo en qué unidad, pero sí lo vieron. Y al final sí ven como la luz de que es aplicable en estos tiempos, en este nivel de asignatura, ¿no? Entonces, acá terminamos lo que es la parte del álgebra y en la siguiente unidad, en los siguientes temas, ya vamos a explicar lo que es el interés simple, su característica, y cómo se conforma, para qué, y algunos ejemplos útiles de la vida cotidiana. Así que termino este clase video para ustedes y espero que sea de muy provecho y de mucha conocimiento como para poderlo ustedes, o por lo menos yo poderles recordar estas nociones básicas que sí, es desempolvar como es el cerebro y recordarlos, hacerle recordar esto. Así que nos vemos en la siguiente clase de video y un gusto de nuevo por explicar y nos vemos hasta la próxima.